Un gran cariño para todos los colegas y los amigos de Latinoamérica. Queremos decirle muchas gracias a todos nuestros invitados, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, esto me sirvió a mí de recreo para poder tomar agua y ahora entramos en la segunda parte, que es la más interesante para muchos de los que ya tienen el producto en su mercado donde están trabajando, que es qué pasa desde la aplicación clínica de la drospirenona 4 miligramos, no solo como anticonceptivo, sino para algunas patologías que muchas veces nosotros utilizamos anticonceptivos como terapéutica. Y acá vamos a dividirlo en dos grupos que vamos a analizar. Por un lado, pacientes por grupos etarios, pacientes adolescentes, pacientes en edad reproductiva y pacientes en la perimenopausia. Primera cosa que vamos a analizar, comparar y ver de cada uno de ellos qué cosas tenemos que ver y en qué cosas beneficia o en qué cosas puede beneficiar, pero por ahora con valores relativos. Y en segundo lugar, las patologías, donde vamos a ver el dolor pelviano, que ya algo vimos, endometriosis, adenomiosis, mioma, sangrado uterino anormal, uso de anticonceptivos también en reproducción, diabetes, síndrome de ovario poliquístico y la obesidad, que, como les decía, es una pandemia a nivel mundial y que obviamente tiene un impacto en el uso de anticonceptivos. Acá tenemos los tres grupos y vamos a ver cuáles son los puntos que nos preocupan en las pacientes adolescentes. La aceptabilidad y la adherencia. Sabemos que muchas veces las pacientes adolescentes son bastante, no aceptan fácilmente un anticonceptivo y menos oral. ¿Qué pasa con el sangrado? Si es un sangrado regular, si es esperable o si tienen sangrado fuera de fecha. ¿Qué pasa con la seguridad anticonceptiva? ¿Qué pasa con la masa ósea? Donde tanto se habló de que una paciente no podía recibir anticoncepción combinada con baja dosis de estrógenos porque la masa ósea no se iba a complementar, eso ya es historia, y vamos a ver que lo importante es qué nivel tiene plasmático el paciente cuando tenemos que evaluar si va a tener o no pérdida de masa ósea. ¿Qué pasa con la dismenorrea? ¿Qué pasa con el riesgo de tromboembolismo venoso? Con el peso, porque un adolescente que le alteremos el peso realmente va a ser todo un drama, y qué pasa también con la seborrea y el acné. En las pacientes en edad reproductiva, los puntos que vamos a analizar es la anticoncepción, la alteración del ciclo, el uso del anticonceptivo para pacientes en ciclo de reproducción, en patologías asociadas, que son todas las que mencionamos recién, y vamos a verlas en detalle cada una en particular, consumidoras de tabaco y de sustancias, ¿sí? Que no es un tema menor, ¿sí? Pues es un tema que a veces no se habla y que muchas veces no se pregunta en el consultorio. Es muy importante evaluar este tema. ¿Qué pasa con la dismenorrea? ¿Qué pasa con el síndrome disfórico premenstrual en las pacientes en edad reproductiva? Que es otro tema que muchas veces nos genera muchas consultas. El peso, obviamente, y los antecedentes de tromboembolismo venoso. Y por último, en la perimenopausia, si bien los niveles o los factores de riesgo para un embarazo no deseado disminuyen, la anticoncepción sigue siendo ahí mucho más valiosa. La paciente no quiere saber nada con tener ni el más mínimo riesgo. Control del ciclo. Lo ideal es que la paciente menstrue lo mínimo posible. ¿Qué pasa con su peso? Porque en ese momento en el cual se empieza a modificar el cuerpo de la mujer y muchas veces genera una ganancia de peso. Las patologías asociadas, el consumo también de tabaco y sustancias, la dismenorrea, el síndrome disfórico premenstrual, el deseo sexual hipoactivo, también algo que empieza a aparecer en esta década, y los antecedentes de tromboembolismo venoso. Cuando analizamos y ponemos todos estos ítems que analizamos acá contra lo que era drospirenona de 4 miligramos, vamos a ver que en general lo que está en negritas corresponde a que tiene una buena respuesta por parte de la drospirenona. Vamos a tener buena aceptabilidad y adherencia en los adolescentes, con seguridad anticonceptiva, sin impacto en la masa ósea, con una mejoría sustancial de la dismenorrea, con bajo riesgo de tromboembolismo venoso o nulo, sin efecto sobre el peso y con buena respuesta tanto en la seborrea como en el acné. En el tema de la paciente en edad reproductiva, buen efecto anticonceptivo,
Buen impacto también en muchas patologías que están asociadas. Se puede utilizar en pacientes consumidoras de tabaco y de sustancias. Buen efecto sobre la dismenorrea, sobre el síndrome disfórico premenstrual, porque vamos a ver que no hay variaciones como ocurren muchas veces en los anticonceptivos, porque muchas veces el cuadro disfórico se produce por el descenso brusco de los estrógenos, del etiliestradiol en muchos casos. Y acá, al no haber estrógenos, el nivel es el nivel plasmático. El nivel plasmático que tiene la paciente que utiliza drospirenona 4 miligramos es un nivel estable entre 50 y 60 picogramos, con lo cual no hay modificaciones, ni picos, ni valles de estrógenos, por lo tanto, no tendría que presentarse estos cuadros clínicos. No hay modificaciones en el peso y ni antecedentes en los riesgos de tromboembolismo venoso. Y en la perimenopausia tampoco tiene impacto en el peso por el efecto antimineralocorticoide, tiene un buen impacto en las patologías asociadas, en las consumidoras de tabaco y sustancias, en la dismenorrea, en el síndrome disfórico premenstrual, tiene muy poco efecto sobre el deseo sexual hipoactivo, quizás habrá que analizarlo más en detalle, y sí tiene buena protección para los efectos de tromboembolismo venoso. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver, la dismenorrea ya lo vimos recién, realmente el resultado es muy importante, se ve en adolescentes y se va a repetir exactamente igual en las pacientes en edad reproductiva, porque realmente el mecanismo fisiopatológico es exactamente el mismo y no debería modificarse. ¿Qué pasa con el sangrado uterino normal? Fíjense, cuando uno compara el gol estándar con el cual se comparó la drospirenona de 4 miligramos, que es el desogestrel, vamos a ver que en cuanto al sangrado no agendado, el sangrado inesperado que ocurre en las pacientes, vamos a ver que el desogestrel tiene una incidencia mucho más alta, del 70-75%, contra la drospirenona, que tiene un valor más o menos estable de un 50 a un 40%. Ahora, cuando analizamos las pacientes con sangrado esperable, vamos a ver que comienza en los primeros ciclos, primeros 2 o 3 ciclos, en valores que pueden estar en el 30-40%, disminuye a valores del 10-15%, pero vamos a tener sangrados que no vamos a tener sangrado en casi un 85% de las mujeres, y esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque fíjense, la ausencia de sangrado por deprivación va a generar que esa población de pacientes de un 85% de las usuarias van a tener hipo o amenorreas. Y en muchas de las patologías que vamos a ver son fundamentales. ¿Por qué? En sangrado uterino normal, en los miomas, en endometrosis, es muy importante contar con este efecto. Y este efecto lo da automáticamente la drospirenona en el momento en el cual tiene cuadros de hipo o de amenorrea en un 85% de las usuarias. Entonces, cuando entramos a hablar de la endometrosis, vamos a ver que, como muchos saben, es una enfermedad que aparece desde la menarca hasta la menopausia y que tiene un montón de estadios en el medio, estadios en el momento en el cual se hace el diagnóstico, de tratamiento médico, de diagnóstico de sospecha clínica, el diagnóstico por cirugía, la sospecha de embarazos, la búsqueda de un embarazo, la infertilidad, la terapia médica posterior. En todos estos factores está involucrada la drospirenona, vamos a ver cómo. Hay un trabajo muy interesante, se lo recomiendo al que le guste el tema, es del año 2010, de Linda Giudice de la Universidad de Stanford, donde publicó un resumen de lo que es la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de la endometrosis, un resumen que publicó en el New England Journal of Medicine, y donde ustedes van a ver, ahí están todas las moléculas que interactúan en el desarrollo de la enfermedad, en la implantación, factores de crecimiento vascular, factores de crecimiento tumoral, las interleuquinas, factores de las metaloproteinasas, enzimas que van a degradar la matriz del peritoneo para permitir los implantes, la liberación de prostaglandinas, que son las que van a generar el dolor, factores, como les decía, factores de crecimiento, y todo esto está generado en gran parte por un dato muy importante que tiene la endometrosis, que es la alteración en la apoptosis, o sea, en la muerte celular programada. El endometrio tiene una apoptosis establecida de 28 días. ¿Qué pasa en la paciente con endometrosis? Se genera una alteración de la apoptosis y ese tejido tiene la posibilidad de seguir persistiendo en su desarrollo por tiempo ilimitado. Es una falla del sistema y eso es lo que permite la producción de la enfermedad. Entonces, vamos a ver, y acá entramos a analizar algunos datos importantes que tienen que ver con qué pasa con ese endometrio ectópico y cuanto a su crecimiento, con todos estos factores que habíamos mencionado recién. Pero aparte de todos estos factores de lo que es la enfermedad, la paciente con endometrosis tiene una necesidad fundamental, que es poder tener relaciones sexuales y tener un cuidado anticonceptivo. Por lo tanto, también tenemos que buscarle un método anticonceptivo que sea adecuado para esa paciente, que en muchos casos es bastante compleja para poder manejarlo. Pero fíjense,
Este año se presentó, estas son imágenes de presentaciones que se hicieron en el simposio sobre la drospirenona a 4 miligramos en el Congreso Europeo de Anticoncepción, donde la guía europea de la Sociedad de Medicina Reproductiva Europea establece la guía para el tratamiento médico de la endometriosis y donde establece que los gestágenos, incluida la drospirenona, pueden ser pasibles para el tratamiento de las pacientes con esta patología. Si ustedes analizan, hay muy pocos productos que tienen una indicación on-label de terapéutica para la endometriosis. Casi les diría que el único que tenemos acá en Argentina y en muchos lugares en el exterior es el Dinogest. El Dinogest de 2 miligramos fue aprobado en el año 2015 por la FDA con indicación precisa para la endometriosis. Pero nosotros sabemos, acá en Argentina, cualquier gestágeno es útil para el tratamiento de la endometriosis, ya sea solo o combinado, pero ustedes van a ver, entre los más conocidos a nivel internacional, está el Depo-Provera de depósito de 150 miligramos en forma trimestral, o el diario de entre 5 a 15 miligramos con dosis que pueden incluido ser de 2.5 miligramos. Pero uno de los productos que más se utiliza para esta terapéutica es el Dinogest de 2 miligramos solo o combinado. ¿Por qué? Porque es un gestágeno muy potente, es muy bueno, puede contrarrestar el efecto estrogénico tanto del etinilestradiol hasta en dosis de 30 miligramos, pero generando también una atrofia endometrial, porque realmente produce una disminución de los niveles estrogénicos y produce una atrofia a nivel endometrial. De hecho, lo hemos comprobado por estudios que hicimos sobre el endometrio en pacientes que usaban este tipo de combinación. Pero lo más importante es que hablar de los gestágenos, sí, pero hablemos también de los estrógenos que están incluidos en estos tipos de tratamientos. ¿Qué pasa con el Dinogest y las concentraciones? Vamos a ver que las concentraciones de estradiol son muy variables a lo largo del ciclo en las pacientes que están utilizando Dinogest solo. Y esta es una diapositiva que me pareció espectacular y muy gráfica, donde analizamos cómo son las variaciones del ciclo, ¿sí?, de los niveles de estradiol en un ciclo natural, en un ciclo de anticoncepción con estradiol, en un ciclo de anticoncepción combinada con etinilestradiol y de gestágeno solo. Fíjense el nivel de estabilidad de nivel de estrogénico a lo largo de todo el ciclo que tenemos con el uso de los gestágenos solos. Y esto es sumamente importante. Entonces vamos a tener en la endometriosis disminución de la dismenorrea, vamos a tener hipomenorrea o amenorrea en el 85% de los casos, vamos a tener anovulación, que son entre la hipomenorrea y la anovulación, actuamos sobre los dos mecanismos fundamentales del desarrollo de la enfermedad, actuamos sobre los síntomas, niveles plasmáticos de estradiol similares a la fase folicular temprana. Por lo tanto, para incluso, hasta en muchos casos podemos pensar que puede ser mejor que las terapias con antagonistas que se están desarrollando en este momento en Europa con terapia ADVAC, ¿sí? Porque no vamos a requerir darle estrógenos porque los niveles estrogénicos plasmáticos de estas pacientes van a ser absolutamente normales. No vamos a tener modificaciones endometriales, está constatado por biopsias en las pacientes con el uso de drospirenona 4 miligramos que no hay modificaciones, ni cuadros de hiperplasia, ni alteraciones anómalas del endometrio. ¿Se corrige entonces la apoptosis? Y es la pregunta que nos queda pendiente de ver si realmente se modifica o no. Y los factores de crecimiento. Creemos y podemos pensar, en función de todo lo que estamos mencionando, que realmente la respuesta debería ser muy buena e incluso nos sirve la drospirenona 4 como tratamiento de prevención secundaria para la continuación del tratamiento posterior a las cirugías o el mantenimiento. ¿Qué pasa con los miomas? No tenemos mucho efecto, sí, básicamente va a ser sobre el sangrado uterino normal. Lo más importante es mantener el endometrio fino, ¿sí? Pero en este caso lo que vamos a hacer es únicamente actuar sobre el sangrado uterino anormal. Ya sea con el uso de ácido tranexámico, hay tratamientos anticonceptivos combinados en distintas dosis y también podemos utilizar, ¿por qué no? Si la paciente tuvo buena respuesta a la drospirenona, podemos tener buena respuesta también en cuanto al tema del sangrado. Poliquistosis, un tema muy importante, donde influye, es un síndrome metabólico complejo, con obesidad, donde tenemos alteración de la glucemia, donde puede haber una insulinoresistencia y básicamente la obesidad, que eso vuelve a ser un tema muy importante. ¿Qué pasa en estas pacientes? Tenemos irregularidades menstruales, tenemos hiperandrogenismo, tenemos un endometrio alterado, tenemos que protegerlo porque generalmente tenemos una alta exposición a estrógenos sin oposición con gestágenos, y la insulinoresistencia. Fíjense que de estos 4 puntos que están abajo, 3 son sobre los cuales trabaja la drospirenona. Realmente es un dato muy importante. Entonces, siguiendo con esto, vamos a tener que tenemos un efecto antiandrogénico, vamos a tener una modificación de la SHBG y vamos a tener una buena terapéutica, porque está indicada, el uso de la drospirenona en los casos de poliquistosis ovárica. Si analizamos los efectos antiandrogénicos, ya lo vimos anteriormente,
vamos a ver que la drospirenona y el Dienogest tienen resultados y eficacias bastante parecidas en cuanto al efecto antiandrogénico. Y sumado al efecto antimineralocorticoide y el efecto progestágeno, vamos a tener realmente una buena acción. Fíjese, resumiendo, tenemos que la drospirenona tiene un efecto gestagénico, no tiene efecto androgénico, tiene efecto antiandrogénico y antimineralocorticoide. Es un dato muy importante. Y en la obesidad, último tema a tocar, es una patología muy prevalente en la mujer con factores de riesgo muy importantes, desde la infertilidad, porque sabemos que las pacientes obesas deben bajar de peso para mejorar sus posibilidades de reproducción, en pacientes con poliquistosis, insulinoresistencia o síndrome metabólico. Y todos los factores de diabetes, prediabetes, enfermedades coronarias y cardiovascular, vamos a ver que se modifica. La expectativa de vida también se modifica en función del índice de masa corporal. ¿Y qué pasa con la obesidad y el riesgo de tromboembolismo? La obesidad en la mujer incrementa el riesgo de tromboembolismo pulmonar y venoso 2 veces sobre la mujer normal. Primera resumen concreto, esto del simposio de Drospy 4 en el Congreso Europeo. La mujer obesa por debajo de 40 años tiene un riesgo 5 veces mayor que la mujer no obesa y el riesgo de desarrollar tromboembolismo pulmonar está incrementado cerca de 6 veces en mujeres con body mass index mayor de 35. Esto, otro dato importante. ¿Por qué mecanismos aumentan los factores de riesgo? Por un incremento de la actividad plaquetaria, por un efecto, un estado procoagulante y por alteraciones de la fibrinolisis. Estos son los temas más importantes por los cuales aumentan los factores de riesgo. Y la combinación de anticonceptivos combinados y obesidad incrementa el riesgo de tromboembolismo venoso de 5.2 a 7.8 en la mujer no obesa que usa anticoncepción y 3.1 comparado con la no obesa que usa anticoncepción. O sea, tenemos el doble de riesgo. Y bueno, esto es un poco más de lo mismo, estamos en tiempo. Y como conclusión, que creo que lo más interesante, la drospirenona deja claro el efecto antiadipogénico, ¿sí? Porque tiene menor cantidad de receptores sobre el tejido adiposo, e induce la conversión a grasa parda, o sea, a la grasa, digamos, más sana y saludable. Bueno, hasta acá llegamos, las indicaciones que tenemos por la OMS y por el Royal College como situación, criterio número 1 para indicaciones, salvo en las pacientes con cirugía bariátrica disabsortiva, donde ahí tenemos que utilizar otro método porque no está recomendado la drospirenona. Bueno, riesgo cardiovascular ya lo van a hablar en la última charla, así que tengo a mis dos acá alláteres que vienen a atacarme. Así que veremos qué... Espectacular, completo. Me hicieron hablar como Tato Bores, estoy afónico, pero bueno. Igual, hace 2 días acá, la voz, impresionante. Vamos recuperando. Perfecto. Bueno, impresionante. La charla, yo creo que la Drospy 4 era un tema que tenía que estar. Así que hiciste una revisión excelente, Felipe, pero pasaste por todos lados. De hecho, cuando dijiste vamos con la segunda parte, dijimos, bueno, no vamos a poder preguntar nada porque ya está todo ahí perfecto. Pero bueno, miren, tenemos una primera pregunta que la hizo la doctora Magdalena de Biase, que dice, doctor, ¿usted considera que una de las mejores opciones podría ser la Drospy 4 para una paciente diabética tipo 1 de 21 años con diagnóstico a los 7? Sí, puede ser perfectamente. Creo que es una buena opción para pacientes diabéticas. Sí, muy seguro. Es una linda alternativa. Bueno, ¿vos tenés alguna? Yo tengo acá anotadas las otras. Tengo en el tintero. La verdad que es difícil hacerle alguna pregunta porque la exposición fue excelente y pasaste por todo, Feli. Es muy completa. Le iba diciendo a Ley a lo largo de la charla, me está contestando esta pregunta, me está contestando la otra, pero bueno, algo hay que preguntar. Así que, en base a tu experiencia con respecto a las pacientes con endometriosis, sobre todo en nuestro medio, donde el Dienogest es, digamos, como una de las primeras líneas de tratamiento, evaluando la costo-efectividad del Dienogest, ¿recomendarías la drospirenona teniendo en cuenta que capaz es un poco más accesible en las pacientes con endometriosis con respecto a la dismenorrea y demás? Obviamente en la clase dijiste que sí, pero ¿cuál es tu experiencia? Mira, realmente la experiencia con Drospy 4 en endometriosis todavía no tengo mucho. Creo que por todo lo que les mencioné, creo que tiene muchos factores para que realmente el resultado sea óptimo. Es como cuando uno va sumando factores y bueno, la cosa creo que puede andar. Los resultados estuvimos hablando en el Congreso, hablando con la gente en Europa que está haciendo el ensayo clínico sobre endometriosis puntualmente, y calculaban que entre fin de año y principio del año que viene iban a tener ya los preliminares, así que creo que ahí vamos a tener una data consistente y consolidada con respaldo, ¿no? Ahora,
En cuanto al tema de qué podemos utilizarlo, sí, podemos utilizarlo, yo creo que sí. Ahora, tenés productos ya en el mercado, que tenés el caso del Dinogest con etinilestradiol, que es una muy buena opción, es viejo y es un producto que realmente es muy noble. Creo que el otro día lo hablaste vos también. Sí. Lo uso mucho. Creo que es un tema como para tenerlo y realmente produce una atrofia endometrial. Lo que yo creo que tiene interesante para mí la Drospy 4 es que no va a modificar el endometrio, que tiene un nivel estrogénico estable, y eso para mí es importante para la parte ósea, para la parte cardiovascular, para la parte neurocognitiva, ¿sí? Porque si vos analizás, no por los anticonceptivos, pero sí por los tratamientos que están en desarrollo, que ya están a la venta, los antagonistas del GnRH con terapia ADVAC, vos le estás dando la terapia ADVAC agregada de estrógenos para que la paciente no tenga todos los efectos de la deprivación de estrógenos. Ahora, en este caso vos no lo necesitas porque le estás dando una terapia fundamentalmente que actúa sobre el tejido enfermo o el tejido sano y, por otro lado, con un nivel estrogénico estable. Yo sé que creo que este va a ser un progestágeno que va a ganar mucho terreno. A mí particularmente lo que más me gusta de la Drospy 4 es el hecho de que tenga el esquema 24-4. Esos 4 días de placebos que te permiten, como vos decías en la charla, Feli, que te permiten tener un sangrado esperado y disminuir el spotting, disminuir el sangrado fuera de periodo. Yo creo que eso va a ser algo que va a generar mucha aceptación en la mujer que lo utilice. ¿Te parece lo mismo? Perdón, una cosa que a veces la comento, porque cuando nosotros estábamos lanzando el producto, sabíamos que veníamos con un porcentaje de 30% de pacientes que iban a tener sangrado los primeros 3 o 4 meses de tratamiento. Y bueno, se habló, se trató de explicar qué podía ocurrir para que la gente estuviera preparada, para que los médicos pudieran transmitir esto a los pacientes, pero nos encontramos con que la gran mayoría sangraban casi nada o nada. Claro. Y eso fue para mí una novedad, ¿no? Una cosa, para mí un efecto no adverso, un efecto favorable, Sí. no esperado, porque realmente me encontré con una cosa que funciona muy bien y mucho más de lo que yo me imaginaba que iba a ser. Y respecto a los efectos adversos, que vos en tu experiencia, ¿qué es lo que más ves? Mira, en general lo que más se refiere es al tema del sangrado inesperado. Yo lo que sí creo, y que muchas veces lo hemos debatido, lo hemos charlado con tu padre, es muy importante que aquella paciente que recibe un anticonceptivo por anticoncepción, y anda bien y tiene su ciclo perfectamente conservado y no tiene ninguna alteración, no hace falta que uno lo cambie a menos que tenga una indicación precisa de cambiarlo a drospirona 4. Porque cuando vos a una paciente la sacás de un método que es seguro, que no le trae ninguna modificación, y la pasás a un método que le genera sangrado, le generas un problema. Entonces, este producto salió con una indicación precisa que era todo el grupo de pacientes que dijimos, Claro. las hipertensas y demás. Ese es el foco. Ahora, nosotros en la práctica clínica vemos que lo podemos utilizar en más cosas. Bueno, buenísimo. Pero no perdamos de vista el bosque, ¿no? Claro. Por ver un árbol, ¿no? Tenemos que ver todo. Claramente, Feli, a lo largo de la exposición nos nombraste que es una opción para la mujer a lo largo de toda su vida, o sea, para todas las mujeres. Sin embargo, yo te quería consultar, sobre todo en la paciente joven, ya que es un anticonceptivo que está aprobado en pacientes adolescentes, si vos lo recomendarías capaz como una primera línea, una primera opción en la paciente adolescente joven que se está iniciando con un anticonceptivo. Yo creo que donde sí la indicaría es en la paciente con dismenorrea. Creo que es la paciente donde tenemos que darle la opción, porque lo que se ve acá, está bien que no se hizo con ningún otro anticonceptivo, Claro, pero la verdad es que yo tengo un respaldo cuando lo tengo que presentárselo al paciente. Digo, mira, esto funciona así, está comprobado, y realmente que vos me digas que termina solamente un 2% tomando antiinflamatorios a los 13 meses, uno que está acostumbrado a ver pacientes con dolor, para mí es mágico. Sí, Creo que sí, es bárbaro. una buena opción. Por otro lado, un poco como siguiendo la línea de la pregunta de Fer, o sea, ¿vos crees que en general la anticoncepción libre de estrógeno va ganando terreno sobre la anticoncepción combinada por distintas cosas, ya sea por una cuestión de conocimiento, de que la paciente la viene y te dice, ¿cuál es esa que no tiene estrógeno? Bueno, esos son los mitos, las modas y todo lo que va surgiendo hoy a través de la información pública. Yo lo que creo es que no va a correr a muchas cosas. Sí, yo creo que los anticonceptivos combinados van a seguir muchísimo tiempo. Quizás modifiquemos el etinilestradiol, porque me parece que es un producto que es 30 veces más potente que el estradiol, para un igual efecto terapéutico, no tiene demasiado sentido.
Pero bueno, sabemos que todo esto lleva muchísimo tiempo, los cambios. Creo que los combinados tienen indicaciones y van a funcionar porque tienen indicaciones precisas para muchas cosas. Obviamente que aquellos que tienen menos efectos adversos uno quiere buscarlo, pero no tenemos que pensar que únicamente porque no tiene estrógenos puede usar eso de movida. Me parece que estamos usando la medicina para otra cosa. Tenemos que tener criterio de indicación para cada cosa. Claro. Y capaz, para ir cerrando con esta pregunta, con respecto, vos nombraste que es un buen método anticonceptivo para la paciente cuando está en un estado capaz de lactancia, en el puerperio. ¿Lo considerás como una muy buena opción en esas pacientes justamente en el puerperio, como una opción que capaz la paciente puede iniciar con este método y continuar luego a lo largo de su vida y no tener como capaz utilizar desogestrel o la mini píldora o lo que sea y luego rotar a un esquema de combinado? Yo creo que vamos a tener poblaciones para todo. O sea, el desorgestrel tiene un costo más económico y es más accesible, incluso lo tenés en los hospitales públicos en todo el país, entonces por ahí es más fácil. La Dropi 4 por ahora no la tenés tan a mano y el costo, si bien es un poquito más arriba, no es tampoco un costo elevado, pero creo que la paciente es muy razonable que uno diga, bueno, se lo den a la lactancia y sigue después, y sí, mucho más fácil, ya está enganchada con el producto desde el momento de la lactancia. Como que genera mejor adherencia, tal vez. Totalmente. Sí, es una muy buena opción. Sí, eso, bueno, que decís, está muy bueno poder tener la continuidad. Bueno, Feli, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Fer, gracias por las preguntas. Un placer a todos y que tengan ustedes una muy buena continuidad en estas charlas que están espectaculares.